Saludo a los hermanos en el nombre del Señor. Agradecido por la oportunidad que tengo de entregar su mensaje de la palabra de Dios para el tema de la escuela bíblica dominical correspondiente al mes de abril. Y primero que todo les voy a informar que cada vez que yo menciono un texto bíblico, un pasaje de las Escrituras, ustedes vayan pausando su video para que así puedan leerlo tranquilamente en sus casas y posteriormente le ponen play para seguir con lo que continúa de la clase. Correspondiente al mes de abril estamos viendo el orden de Dios para la sociedad. Se supone que el domingo anterior, que fue el primer domingo de abril, vimos la primera parte en la cual se definía qué es la sociedad, pero voy a hacer un pequeño repaso para que podamos retomar las clases. Bueno, ¿qué es la sociedad? La sociología la ha definido de distintas maneras. Hay muchas teorías y enfoques, pero en palabras simples se podría decir que la sociedad es un conjunto de personas que viven bajo un orden y normas en común. Así también se trata como el sistema de relaciones que se establece entre individuos y grupos. Bueno, es necesario saber que al tener en consideración esa definición, tenemos que preguntarnos, ¿qué normas o mandatos da la Biblia para el cristiano y la sociedad? Esto queda muy claro, tal como podemos ver acá, que los mandatos que da la Biblia son los que todos conocemos. Primeramente las leyes de Moisés y también los conocidos 10 mandamientos y aquellos dos grandes mandamientos que dejó Jesús también para su iglesia, para su pueblo, que vendrían a ser un resumen o compacto de los anteriores 10 mandamientos. Esos versículos se encuentran en Éxodo 20 del 1 al 17 para que lean aquel pasaje y Lucas 10 del 25 al 28. Así que hagan pausa para que puedan leer. Bueno, como podemos ver ahí, Jesús cuando fue consultado cuáles son los dos grandes mandatos, explicó que había que, por sobre todo, amar a Dios y también amar al prójimo como a uno mismo. Esto es muy aplicable a la sociedad, ya que en la sociedad se trata, como vimos anteriormente, de relaciones entre individuos y entre grupos, por ende deberíamos aplicar estos mandamientos en nuestra vida, más aún como cristianos. Vimos también el domingo anterior cómo debe ser el orden social que habla la Biblia. La sociedad está compuesta por jerarquías, por roles y por individuos que van tomando distintas posiciones en lo que se van desempeñando. Como podemos ver en esta imagen, vemos distintos tipos de profesiones. Acá podemos ver un obrero, podemos ver quizás una secretaria, una doctora, un trabajador, un médico, un oficinista. Hay distintos tipos de labores. Como pudimos ver también el domingo anterior, hay una pregunta que cabe hacerse. ¿Qué pasaría si todos ocupáramos el mismo rol o mismo cargo dentro de una sociedad que es una organización que está compuesta por roles? Probablemente no funcionaría. ¿Y por qué no funcionaría? Porque cada persona debe especializarse en alguna función. ¿Esto es bíblico o no es bíblico? Les voy a pedir que leamos en 1 Corintios 12, del 12 al 31. Una vez leído aquel pasaje, cabe comentar que ahí la palabra de Dios menciona que somos todos miembros de un cuerpo. Esto es aplicable principalmente al cuerpo de Dios, pero también es extrapolable a la sociedad. Por ende, tenemos que nosotros pensar que cada uno cumple un rol. Por ejemplo, la mano cumple un rol dentro del cuerpo humano, la cabeza cumple otro rol, las piernas otro, y cada una es necesaria. No porque una haya o no haya, o nosotros observemos como más importante que otra, efectivamente para Dios va a ser más importante. Así que por lo mismo este pasaje bíblico, como han leído, habla de que debemos preocuparnos también incluso por los miembros que parecen más viles o inferiores. Bueno, ahora vamos a pasar ya a lo correspondiente de este segundo domingo, que es el comportamiento del cristiano en la sociedad. ¿Cómo debería ser el comportamiento del cristiano? Todos sabemos que la sociedad, como mencioné anteriormente, está compuesta por roles y por jerarquías. Hay gente que se encuentra en la escala social, por así decirlo, superior, otros inferior, otros al medio, que es lo que también comúnmente conocemos como estratos sociales o clases sociales. Vamos a ver primero con los que están arriba, los que están en posiciones de autoridad o de jerarquía. ¿Cómo debe ser el comportamiento del cristiano? Obediencia a las autoridades. Todo esto que estoy mencionando se encuentra en Tito 3, versículo 1, y Primera de Pedro 2, del 3 al 17. Pausen el video y lean. Tal cual mencioné estos versículos, nos mandan a sujetarnos a nuestras autoridades y estar prestos para toda buena obra. En este sentido, se nos explica que si somos sujetos a la ordenación humana, estamos siendo respetuosos con Dios. También hay que mencionar, en este aspecto,
algo que es muy contingente con lo que está pasando. Yo tenía pensado en el tema en sí hacer una explicación con lo que sucede con el estallido social, donde igual se ha perdido el respeto por autoridades, eh, pero ahora que estamos en periodo de pandemia de coronavirus, también es correspondiente hablar de la obediencia a ciertas autoridades e instituciones. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Salud, más allá de si estamos de acuerdo o no con el ministro, de que si dice ciertas cosas, si no dice tal cosa, o si quizás a nosotros se nos ocurren medidas más adecuadas para la ocasión, debemos hacer caso a las autoridades en este sentido. Porque si se nos está dando la orden, por ejemplo, en este caso de prevenir, no haciendo juntas presenciales, porque nos podemos contagiar, porque también somos personas y somos vulnerables, hay que obedecer aquello, porque aquello es también demostrar respeto a Dios. Recordemos que obedecer las autoridades es respetar a Dios. En este sentido, no hay que ir tampoco a desafiar la ley y decir nos vamos a juntar igual porque somos cristianos y somos invencibles, por así decirlo. Recordemos que Jesús también fue tentado por Satanás a lanzarse, que lo iban a rescatar los ángeles, y tampoco Satanás jugó con eso, o sea, tampoco tenemos que creernos, por así decirlo, superhéroes. Otro texto que les voy a pedir que lean es Hebreos 13:17. Bueno, como han leído, otra autoridad a la cual debemos someternos como cristianos son las autoridades eclesiásticas. Que si bien las autoridades eclesiásticas no cumplen una labor tan grande en la sociedad como quizás puede haber sido en la época medieval o en periodos donde la iglesia y Estado estuvieron más relacionados, nosotros como cristianos seguimos siendo siervos de un pastor, primeramente Jesús, y también del pastor eclesiástico y de los ministros de la fe. Por ende debemos respetarlos y seguirlos. Cabe mencionar que también puede existir el hecho de que nosotros tengamos nuestro reparo contra lo que está diciendo la autoridad, sobre todo autoridad humana. Podemos cuestionar quizás la manera en que han tratado a la gente, ciertos políticos, como está pasando en Chile, empresarios, instituciones, y que todo sea justificable desde ciertos puntos de vista, quizás justificándolo desde el amor al dinero, la corrupción, la codicia, la usura, la lejanía a la palabra de Dios, pero tenemos que tener en consideración que ninguna de nuestras actitudes pueden ir enfocadas, por ejemplo, a la violencia o a la rebeldía en sí. Nosotros podemos alzar la voz, también somos ciudadanos, podemos decir qué cosas nos parecen o qué cosas no. Pero nada de esto lo debemos justificar con violencia, como ha pasado muchas veces en el estallido social que estamos viviendo, y si debemos tener mansedumbre y cumplimiento de nuestros deberes cívicos, aunque eso tampoco no nos quita en una labor quizás de hablar contra lo que nos consideramos inadecuado dentro de la sociedad. Podemos leer en Mateo 22 del 16 al 21, que la obediencia a las autoridades siempre debe existir. Para Jesús, por ejemplo, fue consultado si es que era lícito para un judío pagar tributos al Imperio Romano. Y todos sabemos lo que ya respondió en este versículo Jesús, que es dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Otro versículo que no está anotado acá, pero que tengo yo anotado aquí, es Mateo 5 del 3 al 11, en donde también Dios habla de la importancia de buscar la justicia y ser pacificadores. Pueden leerlo en este momento. Otro versículo importante es el que está acá, que es Romanos 13, 5 al 7, también les digo que lo lean, en el cual también se habla del respeto por las autoridades. Ahora surge una pregunta para debatir, que yo creo que muchos se la han planteado, sobre todo con estas dos situaciones que han ido pasando en tan poco tiempo, como el estallido social y la pandemia. ¿Qué pasa si es que nuestras autoridades o nuestras instituciones humanas van en contra de lo que dice la Biblia? ¿Qué pasa si un día se prohíbe, por ejemplo, la libertad de culto? No en el sentido de la pandemia ahora, que es por nuestra misma salud, sino en el sentido de que se declara inadmisible la palabra de Dios por fomentar el odio, por ejemplo, como se ha planteado en ciertas situaciones. ¿Debemos obedecer en ese caso autoridades? Difícil saber la respuesta a aquello, ya que la Biblia nos manda a someternos y a obedecer. Pero también les voy a pedir que lean en Hechos 4 del 18 al 19, pueden leerlo, Hechos 5 del 17 al 28, que muchas veces se cuestionó a Jesús, se cuestionó a sus discípulos desde la ley, desde los sacerdotes, desde los magistrados, que cuestionaron a los apóstoles
por ejemplo, predicar la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta ante esto? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso hay que tenerlo siempre presente. O sea, para resumir, hay que obedecer a las autoridades humanas, pero nuestro primer orden, nuestra primera jerarquía, nuestro primer ser que nos gobierna es Dios. Por esto, nuestros deberes cívicos también lo debemos cumplir. Pagar impuestos, asistir al trabajo, no ser irresponsables, dar un buen testimonio. Pero al mismo tiempo tenemos que como cristianos aplicar los mandamientos de Dios, que son nuestra principal norma para seguir a la sociedad. Ahora, la pregunta final. ¿Qué debemos hacer también nosotros con nuestras autoridades si es que se extravían del camino de Dios? Si es que consideramos que no están haciendo un gobierno que sea, por ejemplo, que permita la libertad de culto, o un gobierno que vaya en contra de amar al prójimo, que vaya en contra de ciertos mandatos que da la Biblia, o el mismo tema del aborto, muy polémico actualmente. Lo que debemos hacer nosotros está en 1 de Timoteo 2, del 1 al 3, les voy a pedir que lo lean, y Salmo 2, del 10 al 12. La respuesta es, para finalizar, debemos orar por nuestras autoridades, para que ellos tomen decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, para poder así vivir reposadamente con toda piedad y honestidad. Así también para que ellos sean amonestados y permitan la corrección por parte de Dios, que sean temerosos de la palabra de Dios. Y esa ha sido la segunda clase. Muchas gracias.